señaló que están determinando si existe o no un delito sobre los papeles de Panamá. El exfiscal y el ex juez Eduardo Acuña dice que el Ministerio Público debe coordinar con el Ministerio de Hacienda y con la Fiscalía de Panamá. Vamos a ver y escuchar una nota acerca de este tema. Bien, ya vamos a venir con esta información, doña Laura, porque ha dado bastante de qué hablar. Vamos a ver la información. La duda es ahora si hay delitos y quiénes lo cometieron. Eso es lo que el Ministerio Público está determinando. Por medio de un comunicado de prensa, esta fue la posición de la Fiscalía. De momento no hay una investigación abierta relacionada con la información publicada en la serie de reportajes denominados Panama Papers. Precisamente las noticias están siendo analizadas con el objetivo de identificar si existen o no sospechas fundadas de que se cometieron delitos. También intentamos conocer la posición del Colegio de Abogados, pero de la misma forma por medio de este comunicado informaron que, ante las diversas informaciones y publicaciones de las últimas horas relacionadas con el caso Panama Papers, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica está ahondando más sobre el tema, pues actualmente solo se cuenta con los artículos publicados por los medios de prensa. El ex fiscal y el ex juez Eduardo Acuña considera que la postura de la Fiscalía es prudente, pero que sí se debe coordinar con el Ministerio de Hacienda. Coordinar con el Ministerio de Hacienda sobre los hallazgos y las evaluaciones que vaya a hacer el Ministerio de Hacienda en lo que tiene que ver con el tema fiscal y por supuesto coordinar la asistencia con la Fiscalía de Panamá, que claramente ha indicado que están dispuestos a entregar toda la información que sea requerida para transparentar esta serie de información que ha salido para que se pueda de esa manera realizar una investigación para determinar la existencia o no de delitos. Acuña además señaló que aunque algunos casos pueden ser que ya hayan prescrito, es necesario investigar los casos presentados. Creo que sí, que además es una investigación transnacional que tiene que coordinar diversos organismos. Me parece que fundamental la coordinación con Hacienda y con las fiscalías, por lo menos de Panamá, de España y de Alemania, que ya llevan, digamos, más camino adelantado y que podrían suministrar información importante y relevante para determinar la existencia o no de delitos en Costa Rica. La investigación hace referencia a una firma en Panamá que al parecer utilizó para evadir impuestos. Nos acompaña para hablar sobre este tema Carlos Vargas, director de Tributación Directa, Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, y Alejandro Barahona, casi se me olvida el apellido, analista político. Dice Eduardo Acuña, don Carlos Vargas, que esto sí se puede investigar. Ya sabemos que Tributación va a investigar caso por caso en la situación específica de Costa Rica, el nombre de empresarios, el nombre de políticos, el nombre de también figuras que estuvieron ligadas al deporte y, bueno, y otras figuras ligadas a medios de comunicación. ¿Cree usted que hoy por hoy ya la Fiscalía debería estar investigando? Bueno, ¿O con solo lo que va a hacer Tributación es suficiente? Bueno, buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta mesa y los que por supuesto nos están viendo. Sí, efectivamente, bueno, de los comunicados que he podido observar del Ministerio Público, ellos por su parte están también en disposición de iniciar la investigación de los casos. Ellos apenas están viendo los artículos. Están viendo, pero no están investigando. Bueno, ellos están en la disposición de iniciar la investigación correspondiente. Nosotros por nuestra parte pues estamos ya desde el lunes pasado la Subdirección de Investigación y Represión del Fraude, que es una unidad de la Dirección de Inteligencia Tributaria de la Dirección General, inició el análisis de los hechos, ¿verdad? Porque esto conlleva pues un trabajo bastante amplio, el análisis de los hechos para determinar primero quiénes son los que están enlistados, después cuáles son los hechos que hay en relación con cada uno de ellos y las posibles, la posible existencia o no de algún tipo de situación irregular en materia fiscal. ¿Cuáles serían esas situaciones? Básicamente defraudación fiscal. Podría ser
obviamente el ocultamiento de ingresos para efecto de disminuir el monto del impuesto a pagar. Blanqueo tal vez de capitales. Nosotros coordinamos, obviamente también coordinamos con la unidad de inteligencia financiera del Instituto contra Drogas, que es quien realiza todos los análisis de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, y obviamente ellos, de acuerdo con su ley, tienen acceso a toda la información que nosotros tengamos. Entonces sí tenemos una coordinación muy estrecha con ellos para efectos de pues, colaborar en todo lo que sea necesario para combatir también este tema de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. ¿De qué premisa parten ustedes? ¿Para qué se utiliza un bufete como estos? Nosotros… Como Mossack Fonseca. Bueno, no podemos partir a priori de que haya evasión. Comentaba ahora antes de que entráramos a la reunión, pues el hecho en sí de crear una sociedad offshore no indica necesariamente que exista un tema de defraudación fiscal detrás de ello. Los objetivos que se puedan esconder detrás de esta situación son los que nos podrían llevar a determinar la existencia o no de un fraude. Sí hay que ser muy claros, la legislación nuestra, y esto pues significa una revisión ya, además de las propuestas que hay en el proyecto de lucha contra el fraude, pues una revisión del sistema tributario costarricense, dado que existen una serie de vacíos legales que permiten que una serie de situaciones o de hechos o de actividades económicas pues no tengan sujeción al impuesto, y eso pues hace necesario una revisión integral del sistema. Alejandro Barahona, ¿qué cree usted que va a terminar el Panama Papers en Costa Rica? ¿Qué resultado va a generar? Esto apenas empieza. Esto es ¿Usted una caja de Pandora. Sí, porque fíjese usted que, por ejemplo, para que nos demos una idea, Wikileaks, ¿verdad? Fue solamente aproximadamente el 10% del volumen de documentos que se filtró en comparación con Panama Papers. Y si recordamos, Wikileaks todavía eran meses y seguía generando, así que aquí hay información, yo me arriesgaría a decir, para mucho más, cuidado y no por lo menos un año. ¿Por qué? Porque aquí, si decimos que desde hace ya casi un año, ahí habían alrededor de 400 periodistas de 70 y pico países y 104 medios de comunicación analizando lo que apenas estamos viendo. O sea, esto es la punta del iceberg, ¿verdad? Esto quiere decir que vamos a seguir viendo en los meses sucesivos, y solo en Costa Rica hablamos de 76,000 documentos. Entonces, si esto lo trasladamos no solamente a la prensa, sino a tributación, al Ministerio Público, etcétera, me puedo imaginar que esto va a ser menuda tarea y no necesariamente, digamos, habrán las capacidades para entrarle a fondo a cada uno de los detalles, porque esos 75,000 documentos hay que ligarlos para, como decía don Carlos, poder discernir al final entre si el objetivo de las operaciones de haber administrado offshore y operaciones financieras en Panamá y en Islas Vírgenes era ocultar recursos, o por el contrario alguna otra actividad lícita. Digo, hay que lograr discernir, porque inclusive los offshore pueden permitir la internacionalización de operaciones comerciales, o sea que aquellas empresas que necesitan operar fuera de una frontera determinada se vuelve un instrumento. Tema de seguridad también, ¿verdad? Para cierta población que no quiere necesariamente que se filtre su información de cuánto, digamos, acumula en términos de riqueza. Esto, por supuesto, puede llevar también a delito, que es el tema que ahora le corresponde a las autoridades investigar. Sin embargo, yo no puedo creerme, pero ni de lejos, que de esto solamente cosas buenas van a salir. O sea, aquí digo, porque ahora resulta que todos los señalados, digamos, nadie tiene ninguna responsabilidad, todos lo hacían de buena fe. Bueno, de los 75,000 documentos y por lo que estamos viendo, operaciones internacionales, habrá casos que efectivamente tenían un objetivo no tan transparente, pero eso le corresponde a las autoridades profundizarlo. Y aquí hay otro componente también importante que me gustaría agregar al análisis. Esto es un tema tanto internacional, como hemos visto, con las personalidades, organizaciones que están, digamos, siendo involucrados,
pero por el otro lado también tiene que ver con una situación interna, o sea, con los espacios que la legislación actual está permitiendo para que se pueda, podríamos decir, ubicar fuera de nuestras fronteras operaciones comerciales y financieras. Y eso entonces demanda también a la Asamblea Legislativa una serie de retos para, como decía Carlos, poder hacer la legislación fiscal mucho más robusta y evitar casos como este, o al menos reducirlos. Se está moviendo la Asamblea, Edgardo Araya, con la agilidad, y está reaccionando ante el escándalo del Panama Papers, que también está involucrando a figuras de la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. A todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, yo quisiera que se moviera. Pero no. Quisiera que se moviera. Pero no. Estamos a miércoles, digamos. Esto reventó, digamos que domingo en la tarde. El lunes no hubo sesión. Se cayó todo el sistema. No hubo sesión de plenario ni nada. Ya algunos malpensados andan diciendo que a alguien le interesaba que no se discutiera el asunto. Eso no lo vamos a poder saber. Pero, bueno, ayer ya se planteó un poco negociaciones con las fracciones, digamos, que están sobre todo en el tema de fraude fiscal, que me parece que si ahora no pasa fraude fiscal, no hay cuándo, ¿verdad? Por eso ahora que hemos descubierto a este montón montón de hipócritas que venían a la Asamblea a decir que este país ellos no aguantan más impuestos, que es una barbaridad lo del registro de accionistas, porque se pueden enterar de algunas cuestiones, ¿verdad? Y lo que nos damos cuenta es que el miedo que tenían era el Panama Papers, ¿verdad? Bueno, no se hubiera ocupado de esa filtración si Tributación tuviera la posibilidad de saber quién es el beneficiario final de una sociedad, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es construir una sociedad dentro de otra sociedad, y entonces usted, para llegarle al que realmente está disfrutando de la plata, hacen una maraña jurídica para impedir eso. Lo que se busca con el tema de fraude fiscal, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que ha generado como más polémica es el tema del registro de accionistas, que hoy demuestra más que nunca que es absolutamente clave para ayudar a que esto no pase, a que esta clase político-empresarial, que es una élite, ¿verdad? El pequeño, mediano empresario, e incluso ciertos empresarios grandes que la están pulseando aquí en el país, que pagan los impuestos aquí, que no pueden irse para otro lado, o que no tienen la posibilidad de llevarse la plata para Panamá, tienen que pagar impuestos aquí. Y hay otros, ¿verdad?, que sí, se van para Panamá o se van para donde sea, sacan su plata aquí, no pagan impuestos aquí, pero si quieren que el Estado provea de infraestructura, si quieren que el Estado provea de educación, que les dé seguridad, que les dé salud, y de ahí uno se da cuenta que tampoco están colaborando para eso. Entonces hay una manera de localizar a esta gente, y es mediante el registro de accionistas. Bien, tenemos ya comentarios en nuestras redes sociales. Varo nos escribe a @RTN Noticias 13 en el Twitter y dice: no hay problema que se investigue y castigue a quienes violentaron la ley, no se vale buscar dañar la imagen de algunos. También tenemos a Juanpa Bonilla, dice: ¿para qué le damos a la DIS si no ha hecho nada por obtener información necesaria para el proceso de lucha al fraude fiscal? Yo lo que quiero plantear, y como una manera de plantear la discusión acá también y el debate nacional, es: no caigamos en la trampa de la discusión de si es legal o si no es legal, o quién hizo, si mire, es que el tema es si yo hice algo malo o legal o ilegal. No, nosotros hemos dicho, y un poco se lo oí al mismo Barack Obama ayer, diciendo: no, el tema es cuáles son esos huecos en la legislación. Entonces, hagamos eso legal, convirtámoslo en ilegal, porque es absolutamente inmoral, porque es un crimen contra la sociedad costarricense el que la riqueza que se genera aquí se la lleven a otro lado para no devolverle al país que les proveyó de esa riqueza, ¿verdad? Renta mundial o renta global se pone también sobre el tapete. Todo el tema fiscal se pone sobre el tapete, pero tal vez el que se pone con más fuerza y que tiene, digamos, más posibilidades de salir pronto sería el tema de fraude, ¿verdad? Yo esperaría que, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana, la compañera diputada Rosibel Ramos, porque Otto es otra cosa, Otto Guevara es otra cosa, ¿verdad? Pero sí me parece que la gente de la Unidad Social Cristiana tiene que recapacitar, que la compañera Rosibel Ramos debe recapacitar. Ellos son los que han detenido esa comisión de hacendarios durante 2 años. Esa comisión no ha podido hacer absolutamente nada, ¿verdad? Sobre todo en este tema de fraude, ¿no? Lo que se hace es que pasan otros proyectillos porque tiene que caminar
la comisión, pero este proyecto lo han tenido parado durante todo este tiempo y ojalá que este asunto genere presión suficiente, sobre todo a la unidad, que es la que ha venido resistiéndose a este asunto. Sí, yo nada más un poco reiterar las palabras de don Edgardo. Es importante que la administración tenga herramientas para poder gestionar de una manera más eficiente. No las tiene. Bueno, las herramientas que están o los elementos jurídicos que se han dispuesto para incorporar en la legislación nacional a través del proyecto de fraude nos darían mayores herramientas para tener una efectividad pues, mayor en el combate del fraude y la evasión. El registro de beneficiarios finales, accionistas se le ha llamado, pero en realidad es beneficiarios finales, con acceso a la administración tributaria siempre y cuando se resguarde la seguridad. Eso siempre yo he estado claro y he defendido que el tema de la confidencialidad es un tema clave para nosotros. Y nosotros respetamos, para mí, digamos, como atendemos director, eso mucho. O sea, creo que esa parte, esa queja del sector empresarial de su preocupación por la seguridad, me parece que sí es un tema que hay que atenderles, ¿verdad? Pero si quedamos en que yo nada más esté obligado a que diga que la sociedad Patitos, la dueña de sociedad Patitos es la sociedad Gallinitas, no estamos logrando absolutamente nada. Eso es a lo que se nada. refieren beneficiarios finales. Beneficiarios finales es los nombres de cuáles son las personas que están detrás realmente de esas sociedades, porque lo que se hace son entramados societarios. Entonces, la sociedad A le pertenece a la B le pertenece a la C, que a su vez le pertenece a la D, pero en realidad los dueños de la A son los de la D. Entonces, al final lo que se hizo fue todo un entramado para poder perder la pista de quién es, o para procurar perder la pista de quién es el beneficiario efectivo de los flujos de capital o de dinero que hay entre esos tipos de sociedades. Y dejémonos de carajadas, Mossack Fonseca se dedicaba a eso. O sea, no perdamos eso de vista. Era reconocido en el mundo por ser muy buenos haciendo eso que plantea. Nosotros lo planteamos en este otro término. En este momento nosotros en la Dirección General y en la herramienta AMPO, que es una herramienta que se utiliza para los grandes contribuyentes, es un suministro de información que ellos nos deben dar. Ellos nos deben dar la información de accionistas en esa herramienta. Pero bueno, en no pocos casos nos hemos encontrado con que lo que nos dicen es, bueno, la sociedad, lo que decía ahora, la sociedad XXXX, sí, el 100% del capital social le pertenece a la sociedad YYYY, que tiene sede en Islas Vírgenes Británicas. Y hasta llegamos, hasta ahí nos dieron la información. Entonces, sí, para poder hacer cualquier análisis de gestión de riesgo de qué es lo que está pasando con eso, o quiénes son los que están detrás de esa sociedad en Islas Vírgenes, pues nosotros tenemos una limitación severa, no tenemos acuerdos de intercambio con Islas Vírgenes, ni ellos las ni lo sabrán, posiblemente, difícilmente. Pero con Panamá sí, ¿verdad? Recientemente. Con Panamá no tenemos, pero comentaba ahora, Panamá en el 2012, yo le escribí al director de impuestos de Panamá, él me dijo que no estaban dispuestos a negociar un acuerdo de intercambio de información. Posteriormente, a propósito de esto, perdón. No, en el 2012. En el 2015 insistí nuevamente con el tema de negociar un acuerdo de intercambio de información. Ellos accedieron porque estaban en la evaluación del foro global y se comprometieron a negociarlo máximo en el primer semestre de este año. Todavía no tenemos noticias, vamos a insistir con esto. ¿Y ustedes le van a pedir a propósito de los Panama Papers a Panamá información? ¿Otra vez? Nosotros le podemos pedir... ¿Qué sería? ¿Acceder a qué? Nosotros le podríamos pedir información, lo que pasa es que ellos no tienen un acuerdo de intercambio de información con nosotros. Pero si lo van a buscar. El acuerdo lo podemos suscribir, dependiendo de las cláusulas del acuerdo, podría haber información retroactiva o no. Y es cierto, como dijo Eduardo Acuña aquí, que Panamá tiene tiene legislación más restrictiva en torno, o más exigente en torno al tema de la defraudación fiscal que Costa Rica, ¿o no? ¿Se lava más dinero, se legitima más dinero en Panamá que en Costa Rica? ¿O en Costa Rica que en Panamá? No podría ser una afirmación tan categórica en ese sentido. Alejandro Barahona. Recuerde que hubo un ex embajador del cual hace varios años se refirió a esta cuestión que usted se refiere, embajador costarricense acreditado en Panamá, y debido a esas afirmaciones fue reubicado en otra sede por las molestias que generó dentro de Panamá. Pero quería referirme a otro elemento también que debería de unirse no solamente a los apoyos dentro de las fracciones parlamentarias para este proyecto,
sino que también el fraude genera no solamente un tema de competencia desleal para los empresarios que sí están pagando. Y ha dicho Tributación, usted me confirma, que la evasión en Costa Rica es altísima. En algún momento escuché el dato de casi el 50%. Y ahora entendemos los mecanismos por los que los grandes capitales encuentran la vía para poderlo hacer, si efectivamente solamente nos fijamos en Panamá, podrían hacerlo directamente en Isla Virgen. Y recordemos que hace unos cuantos meses, con las investigaciones que se hicieron con el caso del expresidente Flores en El Salvador, la trama de movimientos financieros también llegó a Costa Rica, así que también Costa Rica en eso tiene mucho que avanzar, porque no hace mucho Francia también cuestionaba a Costa Rica como paraíso fiscal. Entonces esto es un elemento vital, no solamente que veamos la paja en el ojo ajeno, sino que también lo veamos internamente, por eso la legislación interna, porque eso puede ayudar mucho en ese proceso. Con otro elemento que yo creo que se vuelve vital, hablamos de fraude, que es lo que está más próximo y por supuesto tiene más relación con este caso, y ahí el registro de accionistas es el apéndice que estaba de alguna manera deteniendo el avance, pero también atrás está renta global. ¿Por qué hablo de renta global también en esto? Es otro proyecto en la Asamblea, porque el efecto de la evasión fiscal en este término es no solo una disminución en términos de las arcas, que aumenta el déficit fiscal, que ya lo hemos escuchado hasta la saciedad, sino eso está explicando la profunda desigualdad que se está generando en nuestro país. Le voy a dar un ejemplo. Según datos de la CEPAL, en los últimos 25 años la recaudación en general en América Latina aumentó un 42%, pero de ese 42%, solo una tercera parte es por renta, o sea, por las utilidades que generan los negocios. Las otras 2/3 partes es por impuesto al valor agregado, que también es el tercer proyecto, que también está en la corriente legislativa. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que básicamente lo que estamos diciendo es que los impuestos que en América Latina se están cobrando un impuesto igual para todos, no importa cuál es su condición económica. Y esto lo que nos está, digamos, profundizando es una desigualdad, cuando deberíamos estar avanzando, y estoy seguro que estos proyectos buscan eso, en mejorar la renta de aquellas, o sea, de utilidades por actividades, que aquí la gran pregunta sería, ¿a quiénes le vamos a cobrar? ¿A esos que no tienen la posibilidad de salir, o en general inclusive a los que salen? Ahí viene renta global, porque si solo entramos en fraude, si solo entramos en renta y no le entramos también a IVA, a ver, los huecos que tenemos, imaginémonos un tarro, un vaso con huecos, tapamos uno, pero se nos va a seguir filtrando por el otro lado, de manera que esto tiene que ser un esfuerzo, digamos, integral. Y yo creo que esto es un esfuerzo que ya al menos 2 administraciones anteriores más esta han planteado la necesidad de entrarle, y en la Asamblea Legislativa, digamos, y en el Poder Judicial, que tiene usted atrás en las tomas, también ha limitado la posibilidad de implementarlo, ya no solo de aprobarlo, sino de implementarlo. He ahí el gran reto que tenemos por delante. ¿Debería la Fiscalía, le pedirán los diputados a la Fiscalía que investigue? Yo creo que la Fiscalía tiene la obligación de por sí de investigar, de oficio, o sea, no hay que pedirle, ¿verdad? Si ellos consideran que no, bueno, habrá que ver. Yo creo que si la Fiscalía se tarda en empezar a investigar, la Asamblea Legislativa debería pedírselo. Pero insisto, en el mundo cae el primer ministro irlandés, en el mundo sale David Cameron a decir que su familia jamás va a tener una empresa offshore. De aquí no pasa nada. O sea, aquí salen más bien a atacar al mensajero. Entonces resulta que aquí ahora los malos de la película son Database de Amelia Rueda o el semanario Universidad, ¿verdad? Entonces es muy fácil decir que eso es el periódico, ese semanario es un pasquín, que ahí no hay digamos, rigurosidad periodística, ¿verdad? Pero no hablemos entonces del contenido de lo que está ahí, ¿verdad? Y véanlo. Perdón, y las consecuencias se generan en otras latitudes, no acá. Claro, y entonces eso pasa en otros lados, pero no pasa aquí. No, aquí hay una élite político-empresarial en este país que se ha estado robando la plata. Y nos han tenido 2 años, o más, pero digamos estos 2 años han sido muy intensos, donde nos meten todo el ruido del mundo diciendo que el problema del déficit fiscal es por el gasto, es por el despilfarro. Yo estoy de acuerdo que hay que cuidar eso, que hay que ver ese tema del gasto, pero
Jamás, porque había un tema de evasión fiscal aquí, que entonces hay un déficit del 8% del PIB, que si se recogiera la mitad de lo que se va en este país, no tendríamos un problema del déficit, estaríamos hablando de un déficit del 3%. O sea, que al final lo que nos damos cuenta es que este país tiene grandes problemas. Por ejemplo, la chiquita, con todo el dolor del mundo, que murió antier, en el precario de Boca de Arenal, donde hemos estado nosotros metidos tratando de resolver esa situación. Bueno, y así un montón de gente que fallece, que tiene problemas de salud porque el Estado no puede proveerles de sus condiciones mínimas, y es porque no tiene plata, y ahí estamos viendo quién se lleva la plata. Y termino diciendo, doña Laura, esto, indistintamente de lo legal o no, si yo hago un offshore, si yo hago una sociedad fuera, y no para realizar una actividad concreta que esté realizando, para mí el resto es que están escondiéndole la plata a este país, y a eso deberíamos nosotros también señalarlo claramente. Y ya vamos con los comentarios. Piensa lo mismo Carlos Vargas, director de tributación. Vamos a ver, la lucha contra el fraude y la evasión requiere varias cosas. Yo mencionaba hace un rato las herramientas, pero la verdadera lucha contra el fraude y la evasión está en las leyes de los impuestos. Lo decía ayer Barack Obama, lo decían ahora don Alejandro, lo decía don Edgardo. Los huecos o los hoyos que tiene la legislación costarricense en este momento a nivel de impuestos sobre la renta, a nivel de impuestos sobre el valor agregado, son los que propician los espacios para la elusión y la evasión fiscal. Son conceptos equivalentes en términos monetarios porque significan una disminución de la carga de impuestos que yo pago. Uno lo hace amparado a una norma legal o a un vacío legal en la elusión, donde un impuesto como la renta actual nuestro, que no grava las ganancias de capital, no grava los ingresos obtenidos en el exterior, donde tiene un componente muy fuerte de cedularidad, o sea, se graban aisladamente los diferentes conceptos de renta. Bueno, es caldo de cultivo para que se propicien este tipo de transacciones y de actividades económicas para evadir o eludir el pago de impuestos. De ahí el 8.2% que se ha calculado en que está la evasión. Eso, ahora estaba haciendo números, podría ser casi equivalente a 8 estadios nacionales por año, para darnos una dimensión de lo que podría ser eso. Entonces, sí, verdaderamente es necesario una modificación integral del sistema impositivo. Los comentarios. Vamos a varios comentarios. Dice Henry Ramírez, ¿cómo le fue a los países que tienen registro de accionistas con el Panama Papers? Casos de éxito. También tenemos un comentario de Sonia. El diputado Araya insinúa que una vez pagados los impuestos de ley estoy obligado a mantener mi dinero en el país. Es una consulta. Leo Méndez Garita dice, si nada debo, nada temo, mi plata se queda en Costa Rica, ¿cierto? Olman Rimola dice, con tanta evasión reconocida en Costa Rica, ¿cuántos evasores están presos el día de hoy? Esos son parte de los comentarios en nuestras redes sociales. Ni uno, ¿verdad? Bueno, no ha habido una condena. El sistema penal tiene sus propias particularidades. Nosotros hemos presentado las denuncias que han correspondido, hay varias denuncias en camino. Recientemente presentamos 5 adicionales, algunos han hecho un mea culpa y entonces pues han reparado integralmente el daño. Para no caer en eso tampoco, ¿verdad? No necesariamente porque no hayan llegado a prisión, pero sí nos tenemos que ir. Alejandro Barahona, yo sé que tenía comentarios, pero ya nos vamos. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias por acompañarnos y buenos días. Que tengan buenos días. Hasta luego.